Tener muy claro que este acrónimo de CACUT, que hace referencia a las anomalías congénitas del riñón y el aparato urinario, cobija una gran cantidad de entidades como las que ven ahí listadas, pero hay que tener presente que estas entidades se corresponden al 20 o 30% de todos los defectos congénitos mayores, y más de 200 síndromes clínicos incluyen CACUT como parte de sus manifestaciones. Adicionalmente, cuando estas anomalías congénitas del riñón y el aparato urinario incluyen neuropatía obstructiva, aplasia, displasia, hipoplasia renal o reflujo vesicureteral, explican el 60% de los casos con enfermedad renal crónica en la infancia, y lo que también tiene la implicación de la posibilidad de progresión a enfermedad renal terminal en la vida adulta. Y adicionalmente 30-50% de los casos que requieren terapia de reemplazo renal en la población pediátrica pues tienen CACUT. Y de esas anomalías fetales del tracto urinario, pues básicamente vamos a intentar hablar de todas ellas. Hay unas que se manifiestan con dilatación del tracto urinario y hay otras con anormalidad del número de los riñones, con la posición anormal renal, con alteración del tamaño, la forma o la posición del riñón, y de algunas enfermedades renales quísticas que valdrá la pena mencionar. Empezamos hablando entonces de dilatación del tracto urinario, y este consenso ya tiene sus buenos años, fue publicado en el 2014, y básicamente es un sistema de clasificación para hablar de dilatación del tracto urinario. Básicamente el objetivo de este consenso es que dejemos de utilizar términos como pielectasia, ectasia piélica, uronefrosis, hidronefrosis, ureterohidronefrosis, y que hablemos de dilatación del tracto urinario. Y este sistema de clasificación contempla 6 parámetros que los tienen ahí listados, básicamente el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, si hay dilatación calicial, el grosor del parénquima renal, la ecogenicidad del parénquima y si hay presencia o no de dilatación ureteral o de anormalidades de la vejiga. Y básicamente el objetivo es establecer si hay un riesgo de una uropatía subyacente o en desarrollo, porque esto va a tener la implicación de que el paciente tenga más riesgo de infección del tracto urinario, riesgo de requerir intervenciones quirúrgicas o riesgo de tener compromiso de la función renal. Y el primer parámetro es este, que es el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, que debe ser medido en el diámetro transverso, perdón. Aquí tienen claramente el sitio donde se debe medir a nivel del seno renal, y no nos deberían reportar los diámetros extrarrenales de la pelvis porque no son tan fácilmente evaluables entre los observadores. Adicionalmente, aquí tienen el ejemplo perfecto de donde se mide el diámetro anteroposterior de la pelvis renal a nivel del seno renal, y en la ecografía que ven al lado derecho de su imagen, observan la medición de la pelvis intrarrenal en la vida antenatal. En algunas oportunidades diferenciar ese componente a nivel del puro seno renal es difícil, y por eso se puede reportar el diámetro más importante que se vea a nivel de la pelvis intrarrenal. El segundo parámetro es establecer si el paciente tiene dilatación calicial o no. Recordar que hay pacientes que pueden tener dilatación piélica sin dilatación calicial, y hablamos de dilatación calicial que puede ser central o periférica. Central hace referencia a que no hay orina alrededor de las pirámides renales. Esto es una dilatación calicial central, y cuando ya tenemos orina alrededor de las pirámides renales estamos hablando de una dilatación calicial periférica, o definitivamente cuando los cálices ya están completamente abombados, indentando el parénquima renal, estamos hablando de dilatación calicial periférica. Asimismo, tenemos que evaluar el grosor del parénquima renal, y aquí claramente ven pacientes que tienen dilatación del tracto urinario pero con un parénquima perfectamente preservado, y más abajo pueden ver parénquimas definitivamente con adelgazamiento. Al respecto de la ecogenicidad y del aspecto del parénquima renal, pueden ver un riñón completamente normal con las pirámides ecolúcidas, y pueden ver riñones francamente hiperecogénicos que son indicativo de displasia, asimismo como la presencia de lesiones quísticas en el parénquima, que también nos va a hablar de la posibilidad de displasia renal.
Al respecto de dilatación ureteral, en principio considerar que los ureteres no son visibles, y aquí tienen un ejemplo de una vejiga normal en la que no se ven los ureteres dilatados. Y miren acá muchos ejemplos de dilatación ureteral uni o bilateral en los que claramente vemos el uréter dilatado. Al respecto de anormalidades de la vejiga, nuevamente van a ver una vejiga completamente normal, de paredes normales, sin dilatación ureteral, y miren anormalidades de la vejiga básicamente presentes, que son el grosor de la pared vesical, vejigas de paredes gruesas que nos deben hacer pensar en obstrucción urinaria baja. La presencia de ureteroceles, que a pesar de que el ureterocel es un defecto del ureter, se considera como una anormalidad vesical por su impacto clínico a ese nivel, y la presencia del signo del ojo de la cerradura, que no tiene suficiente sensibilidad y especificidad, pero que nos debe hacer pensar en válvulas de la uretra posterior. Y entonces esta es la clasificación de dilatación del tracto urinario. Básicamente pues se abrevia como DTU por dilatación del tracto urinario. Tiene dos componentes: un componente antenatal que se denota con la letra A y un componente postnatal que se denota con la letra P. Ahorita vamos a ver algunos detalles de esto, pero básicamente decir que la dilatación A1 en la vida antenatal es de un riesgo bajo, la A2-3 es de un riesgo incrementado, y en la vida postnatal la P1 es de riesgo bajo, la P2 de riesgo intermedio y la P3 de riesgo alto. ¿Y riesgo alto de qué? De uropatía subyacente o en desarrollo. Y aquí vemos con un poquito de menos complejidad, realmente decir de una vez que P0, que es normal, y P1 casi que no nos debería preocupar, porque la posibilidad de que tengan patología estructural es muy baja. Pero en P2 miren claramente cómo tenemos una pelvis renal de 15 milímetros o más, que haya dilatación calicial periférica, que haya dilatación del ureter, pero evidentemente no debe haber anormalidad ni del parénquima ni de la vejiga. Y en P3 vamos a tener una pelvis de 10 milímetros o más, con cualquier dilatación calicial, con cualquier dilatación ureteral, pero con presencia de anomalías del parénquima o de la vejiga. Cuando se evalúan postnatalmente los pacientes que tuvieron dilatación del tracto urinario, ahí tienen las posibles entidades que pueden tener estos pacientes, y es el recorrido que vamos a intentar hacer. Claramente en la dilatación antenatal de bajo riesgo tenemos solo una dilatación piélica, ahí ven los diámetros de acuerdo a la edad gestacional, pero básicamente no hay dilatación calicial. Se considera de riesgo incrementado, ahí tienen igualmente los diámetros de acuerdo a las edades gestacionales, y ven buenos ejemplos de dilatación calicial periférica, de alteración de la ecogenicidad del parénquima, de vejiga que permanece distendida por un tiempo de observación largo, grandes megavejigas o el signo del ojo de la cerradura. Estos son pacientes que tienen riesgo incrementado. Entonces el objetivo es orientar esta evaluación postnatal, y eso es lo que quiero mostrarles. Cuando el paciente tuvo el antecedente de una dilatación del tracto urinario de bajo riesgo A1, deberían hacerse 2 ecografías, una primera ecografía después de las 48 horas de edad y en el primer mes para evitar los falsos negativos por la deshidratación fisiológica, y una segunda ecografía 1 a 6 meses después. Y si el paciente tuvo una dilatación de riesgo incrementado, se debe hacer igualmente ecografía en las siguientes 48 horas al momento del nacimiento y en el primer mes. Pero recordar que hay unos escenarios en los que necesariamente se debe hacer la ecografía de manera inmediata, cuando tenemos la sospecha de uropatía obstructiva, sospecha de válvulas de la uretra, dilatación bilateral severa, dilatación en riñón único, doble sistema colector con ureterocelia asociado, o los pacientes que han cursado con oligohidramnios en la vida antenatal. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando evaluamos estos pacientes postnatalmente? Primera posibilidad, que encontremos un estudio completamente normal. Ven riñones normales, dilatación piélica que para que se considere anormal debe ser de 10 milímetros o más, entonces dilataciones de menos de 10 milímetros, vejiga normal, los ureteres no visualizados. Esto ameritará una segunda ecografía 1 a 6 meses después. Jamás pondremos profilaxis antibiótica, jamás haremos estudios de medicina nuclear, jamás haremos uretrocistografía miccional,
y esto corresponde a la dilatación transitoria o fisiológica, que es el 50 o 70% de los casos de dilatación del tracto urinario antenatal. Podemos encontrar una dilatación postnatal P1 de riesgo bajo. Ahí tiene los parámetros 10 a menos de 15 milímetros y dilatación calicial central, que fue lo que intenté explicarles, vejiga normal, ureteres no visualizados. Este paciente ameritará una segunda ecografía en el periodo siguiente, 1 a 6 meses. Y jamás pondremos profilaxis antibiótica, ni estudios de medicina nuclear, ni uretrocistografía miccional. Y cuándo hacer una uretrocistografía miccional en este escenario, solo si el paciente cursa con una infección urinaria febril en el seguimiento que obligue a la realización del estudio. Entramos ahora en los escenarios más complejos, y entonces estamos evaluando postnatalmente al paciente que tuvo dilatación y vamos a encontrar una dilatación P2 o de riesgo intermedio. Entonces, escenario, miren, tenía estas ecografías antenatales en las que era llamativo cómo el diámetro anteroposterior de la pelvis renal del riñón izquierdo venía incrementándose progresivamente. Y cuando hacemos la evaluación postnatal, el riñón derecho es normal, la vejiga es normal, los ureteres no se visualizan, pero tenemos esta dilatación calicial periférica con una pelvis de 11 milímetros. Acá podrá ser discutible, pero en este escenario, por el antecedente de progresión antenatal, prefiero dejarlo en profilaxis antibiótica y hacer un seguimiento ecográfico 1 a 3 meses después. En este caso en particular, la preocupación puntual es que la eco fue muy temprana y de pronto estamos viendo una dilatación no tan severa que la que realmente el paciente tiene. No hacemos de entrada en este escenario estudios de medicina nuclear ni uretrocistografía miccional. Y entonces evaluamos a este paciente al mes de edad y miren la diferencia de la situación. Ahora tenemos un riñón izquierdo que tiene un diámetro anteroposterior de la pelvis renal de 32 milímetros. El riñón derecho es completamente normal, la vejiga es normal, no hay dilatación ureteral y entonces estamos ya metidos en un terreno P3 porque tenemos adelgazamiento del parénquima, que es el requisito para clasificarlo como P3. Y este paciente se le harán estudios funcionales y en este caso en particular un DMSA con un importante compromiso funcional, un renograma diurético que nos muestra retención piélica y una curva plana, lo que nos hace pensar en una estenosis de la unión pielo-ureteral que corresponde a 10 a 30% de los pacientes que tienen dilatación del tracto urinario antenatal. Y en ese escenario tendremos que hacer lo más frecuentemente una pieloplastia. Usualmente cuando la hacemos en lactantes menores la hacemos por vía abierta. En algunos escenarios muy escogidos, pacientes de muy bajo peso en condiciones sépticas, se puede hacer una pielostomía cutánea que ameritará posteriormente procedimientos adicionales. Y es poco usual que hagamos este tipo de procedimientos en el recién nacido, salvo muy escasas ocasiones en las que tienen masa palpable los pacientes. Y la razón fundamental que no los tocamos, este es un buen ejemplo, miren una ecografía a las 72 horas de nacido con dilatación calicial periférica, el parénquima adelgazado, y ese mismo paciente en profilaxis a los 3 meses con una marcada mejoría de la dilatación. Otro escenario P2 es este. Entonces, 15 milímetros o más, pero miren la presencia de dilatación calicial periférica y dilatación evidente del uréter a nivel distal, pero miren cómo la pared de la vejiga es completamente normal. Es decir, que acá, en principio, pensar en válvulas de la uretra posterior no. Entonces, en principio, lo que estamos pensando es que el paciente tiene un megauréter. Si tiene un uréter de 7 milímetros o más, y esos megaureteres se pueden clasificar en obstructivos, refluyentes, obstructivos y refluyentes, si hay algunos ni obstructivos ni refluyentes. ¿Y cómo se clasifica ese paciente? En primera instancia, si tenemos un megaureter, en principio la recomendación es hacer profilaxis antibiótica, hacer seguimiento ecográfico, y la clasificación del megaureter requerirá una uretrocistografía miccional para saber si hay reflujo o no hay reflujo. Básicamente, ¿cuándo hacerla? En general, si hay dudas de la vejiga, hay que recordar que hay algunos pacientes con válvulas de la uretra posterior que pueden tener solo dilatación unilateral. Si el paciente hace infección urinaria febril en el seguimiento o si tenemos progresión o deterioro funcional que nos hable de la posibilidad de que el paciente requiera un procedimiento quirúrgico.
Y en este escenario debemos tener un DMCA o un renograma diurético temprano que nos diga cómo está la funcionalidad de ese riñón, porque los criterios de cirugía van a depender de si el paciente tiene deterioro funcional o no. Y miren, entonces en la evaluación inicial hay una dilatación calicial periférica, un riñón agrandado pero con una buena captación, y entonces hacemos una uretrocistografía miccional que nos descarta el reflujo. Entonces estamos hablando en principio de un megauréter primario no refluyente. El título obstructivo se lo tenemos que poner de acuerdo a su evolución, y miren posibles escenarios en el seguimiento. Hacemos ecografía y la dilatación sigue estable y la función se ha mantenido, así que probablemente se podría manejar en expectancia, porque de las patologías que pueden tener resolución espontánea hasta el 80% entre 1 y 3 años de seguimiento es el megaureter. Pero ahora escenario, miren, empeoramiento de la dilatación con compromiso funcional, y este paciente va a ir a manejo quirúrgico. Y para que sepan que podríamos ofrecerle una ureterostomía cutánea distal para posteriormente hacer un procedimiento reconstructivo. Estamos hablando de recién nacidos y pacientes lactantes menores. La posibilidad de hacer dilatación neumática de la unión uretero-vesical, la posibilidad de hacer alguna técnica de reimplante refluyente o anastomosar el uréter a la vejiga de manera refluyente, y la posibilidad de hacer un reimplante en pacientes muy pequeños que a nuestro juicio nos parece que es de muy alto riesgo. Este otro escenario ya entramos en P3, que es de los que tenemos que poner más atención. Entonces, pelvis de 10 milímetros o más, cualquier dilatación calicial, pero acá la clave está en que tenemos alteración del parénquima y tenemos alteración de la vejiga. Este paciente en particular había tenido una dilatación de riesgo incrementado en la vida antenatal y había cursado con oligohidramnios. El paciente se evalúa hasta las 72 horas porque venía de fuera de la ciudad, y evidentemente ven una dilatación calicial periférica, ven una alteración de la ecogenicidad del parénquima, ven una vejiga de paredes engrosadas significativas y ven dilatación ureteral distal bilateral. En este escenario, este paciente tiene una creatinina sérica de 1.2, no dudamos en este escenario en colocar una sonda permanencia, hacer un control ecográfico y de nitrogenados al menos 72 horas después, y una uretrocistografía miccional cuando tengamos un urocultivo negativo. Y aquí está el hallazgo, les coloco una cistografía normal para que vean el aspecto normal de la uretra prostática en una uretrocistografía. Y miren en este escenario de pacientes con válvulas de la uretra posterior, la severa dilatación de la uretra proximal, las alteraciones evidentes de la superficie de la vejiga, y adicionalmente en esta imagen ese reflujo vesicureteral secundario de alto grado en un paciente con válvulas de la uretra posterior. Aquí pueden ver las imágenes superiores, el aspecto de los pliegues que generan el fenómeno obstructivo, las válvulas de la uretra posterior, que eso va a generar una cascada de fenómenos en el engrosamiento de la vejiga, la dilatación del tracto urinario, y como es temprano pueden tener displasia renal de base. Y ven los cambios importantes que tiene la vejiga, el patrón de trabeculación, y ahí van a ver en la endoscopia el aspecto de las válvulas cuando hacemos la cistoscopia. La mayoría de veces hacemos resección transuretral de las válvulas con este aparato que se llama resectoscopio pediátrico, que lo podemos pasar en niños de 2.200 gramos la mayoría de veces, y en algunas circunstancias o por las circunstancias clínicas del paciente o porque no pasa el resectoscopio se puede hacer una vesicostomía cutánea. Y aquí viene una cosa importante, y es que cuando identificamos megavejiga, ahí tienen los criterios de los diámetros longitudinales de la vejiga, pero cuando identificamos megavejiga, pues lo primero que uno piensa es en obstrucción del tracto urinario inferior. Pero miren esta serie importante de pacientes, 542 embarazos con megavejiga. El 67% realmente correspondían a obstrucción urinaria baja, pero miren, 33% cursaban con anomalías cromosómicas o síndromes genéticos, y ahí tienen todo el listado de posibles patologías y escenarios muy complejos como el de la megavejiga, microcolon, hipoperistalsis. Por eso en este escenario puede tener importancia el uso de estudios genéticos para intentar llegar a un diagnóstico antenatal. Ahorita miramos un poquito eso.
De este escenario de megavejiga entonces puede surgir este tipo de pacientes. Es el paciente que tiene Prunbelli con sus características megavejiga, los ureteres dilatados, la severa dilatación del tracto urinario, que pueden tener patología uretral, y ahí ven una megalouretra, la ven tanto clínicamente como en una cistografía miccional, y pueden tener reflujos de alto grado, tener cuadros tan dramáticos como esa citis urinosa y terminar derivados con vesicostomía cutánea de manera temprana. Dadas los hallazgos de patologías que pueden tener serias implicaciones en estos casos de megavejiga y también en enfermedad quística renal, se alcanzó a hablar de ello, pues tomar muestras antenatales, ya sea por cordocentesis, amniocentesis o biopsia de vellosidad coriónica, con el fin de hacer el análisis de la secuenciación del genoma completo, del exoma completo, primero del genoma completo, que cada vez hay más literatura al respecto, para tener un diagnóstico y poder tomar decisiones del futuro de la gestación. Este es otro escenario. Tuvo A2-3 en la vida antenatal. Un paciente masculino, no se le hizo evaluación postnatal y a los 2 meses ingresa por un cuadro de infección urinaria febril. Y miren, hacemos una ecografía y vemos una importante dilatación calicial periférica, unos riñones hiperecogénicos, un parénquima con hiperecogenicidad definitivamente y de adelgazamiento, una vejiga que luce de paredes normales pero con una importante dilatación ureteral bilateral. Creatinina sérica elevada para la edad, para los 2 meses, y en este escenario necesitamos hacer una uretrocistografía miccional y una gamografía renal con DMSA, y miren los hallazgos de este paciente: un reflujo vesicureteral de altísimo grado, y con el DMSA ven un evidente trasfondo corporal y riñones de contornos marcadamente irregulares. En este escenario probablemente ofreceremos cistoscopia, circuncisión, empezar profilaxis. Alguno dirá que podría tener indicación de cateterismo intermitente por la disfunción que ocasiona el reflujo, el pensar en una vesicostomía cutánea. Pero aquí quiero llamar la atención que estos reflujos que se diagnostican de la dilatación del tracto urinario antenatal no los tenemos que buscar de manera exhaustiva, por lo que ha caído en desgracia el diagnóstico del reflujo en general. Pero es muy importante considerar que hay un grupo de pacientes que tienen esta, que es la nefropatía congénita del reflujo. Son pacientes que pueden tener no necesariamente historia de infección del tracto urinario, que se hace diagnóstico temprano, es predominantemente en hombres, usualmente reflujo de alto grado, y el hallazgo que tienen es displasia renal, y van a ser enfermedad renal crónica en el seguimiento, y hombres adultos van a poder tener falla renal terminal por estas circunstancias. Y estos son los pacientes que probablemente no les vamos a cambiar su historia natural. Este trabajo lo quiero mencionar, creo que ya muchos lo conocen, pero es muy interesante porque es el manejo de profilaxis antibiótica en pacientes que tienen reflujos grado 3, 4 o 5, que ingresan al estudio sin haber cursado nunca con infección del tracto urinario, y que les hacen una gamografía inicial, y miren cómo el DMSA inicial, la función renal normal con riñones con función mayor del 45% solo está presente en el 41,1% de los pacientes, y miren cómo hay defectos focales en el 28,4% de los pacientes, como los que ven ahí. Estos son pacientes que nunca se infectaron, es decir, que lo que tienen es un daño congénito relacionado con el reflujo, y esto refuerza el concepto de la nefropatía congénita del reflujo. Este es el último escenario. Tenía dilatación A2-3, tiene un hallazgo de una imagen de doble sistema colector y de una lesión quística en la vejiga que se denomina ureterocele. Hacemos esta ecografía postnatal y van a poder constatar las situaciones anatómicas que hay acá. En primera medida, una dilatación importante del polo superior del riñón, un sistema inferior con leve dilatación, una evidente dilatación del uréter del sistema superior en todo su recorrido, y definitivamente la imagen de una ureterocele a nivel de la vejiga. Estos son pacientes que pueden tener uropatías obstructivas bajas, severas, muy importantes, y por eso he hecho énfasis en que necesitan ecografías tempranas y la vigilancia de que no hagan obstrucción urinaria baja. Necesariamente profilaxis, seguimiento inicial ecográfico, vigilancia clínica de signos de obstrucción, y aquí van a poder correlacionar, miren el concepto del ureterocele ectópico, y es que se mete en el cuello de la vejiga.
como en este caso en particular, miren el sistema superior lleno de material purulento, el ureterocele lleno de material purulento con una pionefrosis del sistema superior que puede poner en peligro la vida del paciente, y acá el escenario del prolapso del ureterocele. Cuando hacemos la evaluación desde el punto de vista funcional, en el DMCA vamos a encontrar diversos compromisos funcionales del polo superior, y ven en la uretrocistografía cómo se aprecia el defecto del ureterocele. En este escenario básicamente tenemos alternativas como la ureterocelotomía endoscópica, la polectomía superior con ureterectomía parcial o la conexión del uréter del sistema superior al sistema inferior, para que sepan cómo qué hacemos con estos escenarios. Básicamente, para terminar, y no sé si me dispensan 2 o 3 minutos adicionales para terminar esta parte, agenesia renal unilateral, ahí tienen claramente los hallazgos. Se puede hacer el diagnóstico en la vida antenatal, ven cómo se ha demostrado con una gamografía que tenemos agenesia renal unilateral del lado derecho, ven un riñón con aparente hipertrofia compensadora y de características normales sin dilatación. Básicamente la agenesia renal, el diagnóstico debe ser ecográfico, deberíamos hacer un DMCA para hacer confirmación y diagnóstico diferencial, que no estemos con un riñón ectópico. Debemos estar tranquilos si vemos hipertrofia compensadora, pero recordar que 1/3 de estos pacientes pueden tener anormalidad en el riñón contralateral, en el riñón que tienen, pues reflujo, obstrucción de la unión piel-ureteral, megauréter, doble sistema. Y definitivamente, y creo que es un mensaje súper importante, los pacientes que tienen un solo riñón necesitan seguimiento, evitando daño renal e identificando daño renal, y pueden presentar enfermedad renal crónica hasta un 10%. Y un detalle muy importante, pueden haber anomalías müllerianas, porcentajes variables. En la última referencia que está acá listada hablan de un 24%, que es excesivamente alta. Y debemos pensar que un paciente tiene anomalías müllerianas si vemos imágenes quísticas retrovesicales. Algunas veces nos dicen que ese es el riñón ectópico, y muchas veces es una anomalía mülleriana, y miren lo que podemos encontrar. Estos son exámenes genitales completamente normales, y mire con lo que nos podríamos encontrar con un himen imperforado. Nos podríamos encontrar con esto que se llama ovira, que es la hemivagina obstruida de anomalía renal ipsilateral, y pueden ver cómo en la vagina se aprecia el abombamiento de la pared lateral derecha de la vagina. Podemos encontrar septum vaginal transverso, podemos encontrar el Mayer-Rokitansky-Kusterhauser. Entonces, mensaje súper importante, siempre miren los genitales de pacientes que solo tienen un riñón. Hay un homólogo en los pacientes masculinos del ovira, que es el síndrome de Zinner, que tienen agenesia renal o riñones displásicos asociados a una imagen quística de dilatación de la vesícula seminal. Ese es el síndrome de Zinner. La displasia renal multiquística, por todos conocida, las imágenes típicas de quistes no conexos. Básicamente el diagnóstico es ecográfico. Yo sigo pensando que uno va a hacer confirmación con DMCA, sobre todo para hacer diagnóstico diferencial y para saber si el riñón que tiene el paciente funcional es un buen riñón. Tienen riesgo bajo de malignidad e hipertensión, hay reflujo contralateral hasta el 21% de los casos, pero es de bajo grado y no hacemos histografía de rutina porque se puede resolver, y pueden tener también anomalías müllerianas 5 veces menos que en agenesia renal unilateral. Desde el punto de vista de la ectopia renal simple, ahí tienen ejemplo gráfico perfecto, el riñón está ectópico pélvico. Hay otras ectopias que son muy complejas, cruzadas, pueden ser fusionadas o no fusionadas. Básicamente aquí miren cómo uno podría pensar que un paciente tiene agenesia renal y realmente lo que tiene son una ectopia renal cruzada y fusionada. Por eso la gamografía también nos va a ayudar mucho en discernir frente a qué estamos. Y estos pacientes la ectopia la debemos confirmar con DMCA. Hay alta incidencia de anomalías del tracto urinario inferior, reflujo en el 30% de los casos de ectopia renal simple y 20% en la ectopia renal cruzada. Y debemos hacer una cisto si hay dilatación evidente del tracto urinario o historia de infección del tracto urinario febril. Y miren un buen ejemplo de un paciente con riñón único pélvico refluyente. El último escenario es este, que es el de los riñones en herradura, que se puede diagnosticar desde la vida antenatal.
miren los posibles tipos, el aspecto de los riñones, el aspecto gamagráfico y miren cómo estos tienen altas anormalidades urológicas, reflujo, estrechez de la úpula, uréter ectópico, litiasis, riesgo de enfermedad renal crónica. Recordar que nunca debemos decirle a un paciente con riñones en herradura que es que no tiene problema, que alta por urología o por nefrología, porque pueden tener vasos aberrantes que pueden ocasionar obstrucción de la unión pielo-ureteral en cualquier momento de la vida. De los cuadros de alteración de la ecogenicidad renal, ahí miren los diagnósticos que se puede llegar y acá les hablaba de la posibilidad de hacer estudio del exoma o del genoma completo para llegar a diagnóstico porque hay patologías que definitivamente tienen mucha implicación. Y todo esto que he presentado es para mencionar claramente cómo todos esos diagnósticos que hemos hablado se pueden asociar con hipertensión, con proteinuria, con enfermedad renal crónica en estadio terminal y sobre todo donde tenemos hipodisplasia de base en los pacientes con válvulas de la uretra posterior, en Prumbelli, miren cómo pueden llegar a enfermedad renal crónica en porcentajes significativos. La verdad, muchas gracias, agradezco su paciencia, muy amables.